todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, todo lo que va a suceder en los próximos días, con la mirada, como siempre decimos, más atenta en la Cámara de Diputados. Lunes, primer día de lo que será la última semana completa de este año, año legislativo, año muy intenso. ¿Y por qué es tan importante ese detalle? Porque todo depende, no solamente ahora en lo que hace a la tarea en extraordinarias, no solamente de los votos que puedan llegar a tener cada una de las leyes que se van a tratar. Esta semana vamos a tener sesión seguramente, o sesiones tal vez, en la Cámara de Diputados, sino que también hay que atender los tiempos justamente porque a partir de la semana que viene arrancan las fiestas, bueno, se achica mucho las semanas, va a quedar solamente lunes y martes durante las 2 próximas semanas para la actividad legislativa, entonces realmente a eso hay que sumarle el tema de los vuelos y entonces se complica realmente lo que es las aspiraciones del gobierno nacional en avanzar rápidamente con el temario de extraordinarias. Por lo pronto, esta semana seguramente se va a dar cuenta en la Cámara de Diputados del presupuesto nacional, la ley de inocencia fiscal y a partir de mañana comienza en el Senado el debate o por lo menos el análisis de cómo va a ser el debate de la reforma laboral. Pueden estar los votos para ambos temas, para todos los temas extraordinarios, pero hay que ver si están los tiempos, hay que estar muy atentos entonces, no solamente a los tableros, sino también al calendario y fundamentalmente hay que estar muy atentos a los tiempos del calendario porque, bueno, el gobierno se ha puesto un techo alto que tiene que ver con avanzar hacia la sanción completa del presupuesto nacional y por lo menos la media sanción de la reforma laboral. Veremos si alcanzan los números, si alcanzan los tiempos para avanzar, pero todo eso se lo vamos a contar a lo largo de este programa. Primero vamos a los títulos de la jornada. Comisión de Legislación Penal se reúne hoy a las 16 horas para la designación de autoridades. Comisión de Presupuesto y Hacienda. Reunión constitutiva hoy a partir de las 17 para designar autoridades. Y lo que anticipábamos, presupuesto 2026 e inocencia fiscal. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal debatirán estos proyectos para ser tratados en el recinto. Esos son los títulos de la jornada, una jornada muy intensa que vamos a ir desgranando con mis compañeros, comenzando por Sebastián Adidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy ¿Todo bien. bien? Bueno, sí, el proyecto de presupuesto 2026 ya está en la línea de largada, ¿no? En esta carrera frenética del oficialismo por lograr una media sanción express, ¿no? En un trámite abreviado, se va a estar constituyendo las comisiones ahora, en minutos nomás, con la expectativa de mañana mismo, por la mañana, sacar dictamen y llevar este tema al recinto el miércoles o a más tardar el jueves si no llegan con los tiempos. Por lo pronto el oficialismo se aseguró el control de la Comisión Estratégica de Presupuesto, no solamente porque logró imponer allí a Bertie Venegas Lynch, que ya había tomado la posta de José Luis Esper, quien había caído en desgracia por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y le revalidaron entonces la facultad de dirigir esta comisión estratégica que va a tener la capacidad de sacar adelante esta ley que es fundamental porque calcula los ingresos y los gastos de la Administración Pública Nacional para el año 2026. El oficialismo va a tener 20 sillas propias, pero atención porque va a tener además 8 sillas para sectores aliados, ¿no? En esta conformación de comisiones a la carta, donde no solamente va a tener el control de la Comisión de Presupuestos, sino de las otras 4 comisiones que van a trabajar en la agenda de extraordinarias. Las más urgentes para constituir eran presupuesto y legislación penal, que vos lo anticipaste, José, va a estar trabajando en la agenda de la ley de inocencia fiscal y la ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria, pero en el paquete de negociación con la oposición también era necesario incluir otras 3 leyes como son la reforma laboral y también, por ejemplo, la ley de glaciares y demás.
Bueno, con este tablero de juego ya definido empieza la rosca, la temporada alta de rosca, ¿no? Y por eso desde el Ministerio del Interior dejaron trascender que el ministro Diego Santilli se va a instalar en el Congreso Nacional para trabajar codo a codo con Martín Menem y con Patricia Bullrich en el Senado en aceitar los acuerdos con sectores de la oposición, sobre todo aquellos que tienen terminal política en las provincias, para obtener los consensos necesarios para que estas leyes puedan prosperar y culminar un verano con victorias políticas para el gobierno nacional. Muy bien, muy completo, y estamos también con Juan Pablo Cabanach. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Vos decías que el techo del oficialismo es alto y también son altas las expectativas, porque en las últimas 48 horas, por lo menos desde la Casa Rosada, no han dejado de señalar que los votos están para tratar de aprobar toda esta agenda ambiciosa que tiene el oficialismo, comenzando por el presupuesto 2026 y finalizando con la ley de modernización laboral. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Hay también distintas miradas, distintos matices también dentro del oficialismo, diciendo que todavía restan periodos, días importantes de rosca parlamentaria para tratar de conseguir los acuerdos necesarios para la sanción de estas normativas. Y por otro lado, también hay que ver qué papel desempeñan aquellos bloques que están identificados con los gobernadores, ¿no? Que por ahora están esperando mayores señales de parte de los conductores del oficialismo. Claro, y bueno, decíamos que esta semana va a ser de lo más intensa. Ahora vamos a detallar puntualmente cómo es que va a ser. Vamos a repasar también en el Senado, como decíamos, mañana arranca a partir de las 11 de la mañana. Hay una sesión de labor parlamentaria donde se van a ver las caras por primera vez trabajando a pleno. La vicepresidenta de la Nación y los jefes de todos los bloques, van a delinear un poco lo que va a ser este temario, este primer arranque del debate en extraordinarias en esa Cámara, y fundamentalmente con todo puesto en lo que será la modernización laboral. Veremos si hay algunas versiones que dicen, está claro que la principal oposición pide una amplia cantidad de participantes, de invitados en esas sesiones que va a haber de la Comisión de Legislación del Trabajo. Piden un centenar, les van a dar 30 a lo sumo, le van a conceder. Bueno, es el tire y afloje, a lo mejor termina arreglando en 50 y ya es un montón. 30 ya son muchos para el apuro que tiene el oficialismo, pero de última me parece que con 30 o 40 en 2 días se puede liquidar. Estás hablando de la reforma de modernización laboral. Así es, sí. Sí, la reforma de modernización tiene una serie de obstáculos que no cuenta el trámite del presupuesto 2026, donde el camino está un poco más allanado, más allá de que tiene que superar algunos filtros en lo que tiene que ver con las peticiones de los gobernadores para lograr avales para la toma de deuda, obra pública, también las transferencias para poder financiar las cajas previsionales de 13 provincias. Hay una serie de condicionamientos de las provincias, pero yo creo que en el tire y afloje va a terminar prevaleciendo la postura por la positiva, ¿no? Para que salga la ley de presupuesto. Pero me parece que en lo que tiene que ver con la reforma laboral, que además ingresa por el Senado, donde la paridad de fuerzas es un poco más equilibrada entre la oposición y el oficialismo, el sindicalismo, puede ejercer alguna capacidad de presión mayor a la que existe en la Cámara de Diputados, y además hay bastante escepticismo en algunos bloques del medio, ¿no? Que están ahí midiendo cómo posicionarse frente a este debate. Hay que ver cómo termina calibrándose. Hay un objetivo de máxima de parte del oficialismo, del gobierno nacional, con una modernización que es muy ambiciosa, y después hay que ver cuál es el margen que tiene el gobierno para poder ceder en algunas cuestiones que ponen en guardia a sectores de la oposición. Por ejemplo, las cuotas solidarias en las que se están atrincherando los sindicatos, porque tocan, es el talón de Aquiles, porque toca la ecuación económica de financiamiento de los sindicatos. Sí, totalmente. El gobierno dijo que no en un principio, pero la realidad es que hay restricciones bastante importantes que complican el financiamiento, ¿no? Como por ejemplo que ahora empleador y empleado se van a tener que poner taxativamente de acuerdo en esa cuota de solidaridad, y no como sucede ahora, que
directamente ya está plasmado en una ley y no se Sí. necesita ningún tipo de consenso. Yo lo que entendí a partir del articulado, después vamos a ir profundizando en el análisis, es que, digamos, el concepto de cuota solidaria sería dejado de lado Claro. y el empleador sigue siendo agente de retención, pero únicamente de cuotas de afiliación, que son cuotas que son voluntarias, de aquellos Claro, sí. que quieren hacer un aporte voluntario al sindicato. Pero se deja de lado el criterio de la compulsividad. Si una persona quiere hacer un aporte al sindicato, digamos, en este sentido tiene que ir al sindicato y dejar la plata ahí, digamos. Así A es. menos que dé su expreso consentimiento. Está el tema de que, bueno, es una reforma muy ambiciosa, claramente muy ambiciosa. Algunos se preguntan si, bueno, si se ha puesto tan alta como en su momento era la ley de bases, para después tener elementos para ceder. Veremos. Esto se irá desgranando rápidamente a lo largo de esta semana. Y después vamos a detallar a ver cómo son los tiempos que pueden llegar a ver con esa norma. Pero bueno, en líneas generales, si hablamos de tiempo, vamos a pasar a Juan Pablo para que nos detalle cómo va a ser lo que es esta cargada agenda de estos días. Exactamente, José, vos bien lo decías, una agenda muy cargada que vamos a estar desmenuzando en las siguientes placas, porque a partir del día de hoy tenemos línea de largada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comisión de Legislación Penal. La primera va a arrancar dentro de un ratito, a las 16 horas, presidida por Laura Rodríguez Machado, ahora de La Libertad Avanza. Y luego a las 17 la Comisión de Presupuesto, presidida por Berti Venegas Lynch. La idea, lo que va a prevalecer de estas dos reuniones, van a ser las fechas constitutivas para empezar a desarrollar determinados temas y que se consigan los dictámenes suficientes para que el oficialismo pueda poner en marcha una agenda bastante ambiciosa, como vos bien, José, lo decías hace instantes. En principio, ahí tenemos, bueno, en la placa número 1 que se van a empezar a fijar las fechas para esta agenda tan ambiciosa. Y en la placa siguiente vamos a tener algunos detalles más sobre qué es lo que se va a estar discutiendo. Estamos hablando de presupuesto 2026, que el oficialismo y después de tantas reuniones con los gobernadores a través del ministro del Interior, Diego Santilli, dan por hecho que la ley de leyes será una realidad a partir del año 2026 y que no habrá ningún tipo de inconveniente en el recinto. Hay un optimismo palpable en las esferas del Partido Violeta. También tenemos la ley de inocencia fiscal, aquella ley que se denomina como incentivo para que los ahorros en dólares se vuelquen a la economía, que es una ley que el oficialismo presentó a lo largo de este año, que anunció en reiteradas oportunidades y que por lo menos tiene la confianza de que también va a tener el visto bueno del Parlamento. Y tenemos también la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que es, como bien lo dice mi ley, una ley para que el superávit no tenga ningún tipo de inconveniente. Ese proyecto, el segundo, el del Compromiso Nacional, ¿ese entró ya? Sí, entró. ¿Entró? Sí. ¿Seguro? Ah, bueno. Entró. Es un esquema de sanciones para aquellos funcionarios y directores de bancos públicos que atenten contra la regla fiscal del Contra gobierno, el equilibrio ¿no? fiscal, exactamente. Y Sí. aquellos funcionarios que también, ejecuten mecanismos distorsivos de emisión monetaria. Creo que ya lo había anunciado el presidente Javier Milei en la apertura, De en la sesión de sesiones. apertura exactamente de sesiones, y después parecía como que había quedado diluido y ahora lo retoman con todo, ¿no? Sí, exactamente. Es una ley clave para el oficialismo. Se le va a tratar de poner un cuello de botella al déficit fiscal, que va a estar plasmado en una normativa. Y también existe, José, una gran confianza de que este proyecto pueda tener sanción. Obviamente la oposición, sobre todo del bloque peronista, dice que esto no es así. Veremos qué sucede en los próximos días. Por lo pronto, se apuesta a tener una sesión el día miércoles o a más tardar el jueves. Serán dos jornadas cargadas y realmente muy, muy intensas, con muchas negociaciones entre Sí. oficialismo y oposición. Juanpi, pueden haber dos sesiones también, una el miércoles y otra el jueves. No está todavía No está definido, todavía lo están calibrado. diseñando en este momento en función de los tiempos, ¿no? Exactamente, sí. Tiempos que son muy exigentes. Y por otro lado, como vos bien lo decías, José, a partir de mañana, a las 11 de la mañana, está previsto que los jefes de bloque del Senado empiecen a tratar de diagramar la agenda legislativa, que por cierto
también será muy, pero muy exigente. En principio, y lo vamos a ver en la siguiente placa, se va a terminar de constituir las comisiones de Justicia de Asuntos Penales y la de Minería, Energía y Combustibles. Y obviamente va a estar en el radar, como bien mencionó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, estamos hablando de la ex ministra de Seguridad Patricia Burrich, la ley de modernización laboral. ¿Sí? En torno a esto, José, vos sabés que, porque yo pregunté, ¿por qué tanto apuro? Teniendo en cuenta que es un proyecto muy ambicioso que tiene, además, artículos que tocan al fuero laboral, por ejemplo, que esto también ha generado controversias desde la Asociación de Magistrados el último fin de semana. Hemos visto cómo dicha organización se expresó en contra de la ley. Después hay cuestiones también que algunos empresarios piden tener más precisiones sobre la letra chica, como por ejemplo el Fondo de Asistencia Laboral. Y obviamente que tenemos a un sindicalismo muy reacio a todo lo que tiene que ver con el proyecto, con un dato también. La CGT, y esto lo ha dejado bien en claro, por lo menos en las últimas 2 reuniones, esto fue el día jueves y también hubo una reunión el viernes. Aprovecho para contar que la CGT, bueno, ya quizás el espectador lo debe saber, pero el día jueves a las 18 a las 15 horas se va a estar movilizando a Plaza de Mayo. Sí. Con un conjunto de centrales obreras, distintos sectores que están en contra, ¿no? También va a ir la Campo, ¿no? Exactamente, pero ya hay dirigentes de muy alto rango de la calle Soporto que se están comunicando con senadores para tratar de conseguir que le pongan freno a esta iniciativa. Hoy hay una reunión. Sí, exactamente, hoy hay una reunión. Uno de los que recibió un llamado de un importante dirigente cegetista es Luis Juez. Y la conversación me contaron que fue en muy buenos términos. Así que veremos si prospera ese lobby parlamentario que, dicho sea de paso, en la CGT dicen que el peronismo no está realizando los pasos necesarios para bloquear la reforma. Pese a la reunión, a la sintonía, a la intención de realizar una agenda de trabajo legislativo en común, José, hay todavía pasos que tienen que ver con estas diferencias internas que se plasmaron luego de la elección del 26 de octubre. Lo decía José también, Unión por la Patria apuesta a dilatar el debate con reuniones informativas. Y también hay otro punto que está en el radar de aquellos que están reacios a este proyecto, que tiene que ver con el ingreso y la controversia, la contradicción que posee en el artículo 52 de la Constitución Nacional, ¿no? Que dice que todo aquel proyecto que toque cuestiones tributarias debe ingresar primero por la Cámara de Diputados y no por el Senado. Esteban Paulón lo ha manifestado en sus redes sociales que, ya directamente avanzó con una presentación judicial y también ese tema está en el radar de la CGT. ¿Sí? Podría estar presentando en las próximas horas, no lo descartan, pero tampoco lo confirman, que podría presentar un amparo en ese sentido. También Carolina Moisés, la senadora nacional por Jujuy de Convicción Federal, recogió el guante y también planteó sus reparos a que el debate se inicie por la Cámara Alta, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Y para finalizar tenemos que también hablar del rol que tiene Provincias Unidas, el bloque de legisladores que responde a los gobernadores, que en las últimas horas no tenían mayores precisiones sobre esta iniciativa. Dicen que sí, el presupuesto es muy probable que tenga una sanción express, como decía Seba, pero falta todavía acercar posiciones en torno al proyecto de modernización laboral. Claro, y citas el bloque de Provincias Unidas, sí, es clave en cuanto a lo que vamos a ver hoy justamente en las reuniones constitutivas de las 2 comisiones, porque justamente en el armado que hacía referencia Sebastián recién respecto del armado de las comisiones, bueno, justamente Provincias Unidas siente que fue damnificado, fundamentalmente, sobre todo en una comisión clave como es Presupuesto y Hacienda. Ellos dicen que le correspondían 4 lugares, le dieron 3, ellos no nominaban a ninguno, justamente en disidencia con los nombramientos que hubo. Y ahí lo que explican desde Presidencia de la Cámara de Diputados es que hay 2 interbloques que tienen la misma cantidad de diputados, 22, que son, unidos, cuyo principal bloque es Provincias Unidas, y el otro es el interbloque que aún no formalizó un nombre, que es
la sumatoria del PRO con la UCR y el MID, los dos tendrían 22, pero con el detalle, que no se le escapó a Martín Menem, de que Juan Schiaretti no se hizo presente en la sesión preparatoria para jurar, con lo cual todavía no es un diputado formalmente. Lo va a ser próximamente. Y ese fue el detalle que tuvo en cuenta para zanjar la discusión, porque habían 7 sillas en juego para repartir entre estos dos sectores. Tenía que ir 4 para un lado y 3 para el otro, y le dio la preferencia al interbloque del PRO y el UCR porque los 22 ya habían jurado, mientras que Schiaretti no había jurado por Provincias Unidas. Recordemos entonces, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, clave en este tema y en todos, obviamente, va a tener 20 diputados de La Libertad Avanza, 18 Unión por la Patria. Unión por la Patria no está disconforme con la cantidad que le han asignado, es lo que le correspondía en general. El PRO va a tener 2 y después van a tener el MID, la UCR, el Bloque Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo, y 3 le dieron a Provincias Unidas. Sí. Justamente es la que todavía no hizo las nominaciones. Sabían que les iba a pasar eso, ellos pensaban ya, algunos voceros de ese bloque decían, bueno, nos van a acostar con el tema de la vicepresidencia que ellos reclamaron, justamente, por más que ellos insistían en que, bueno, el bloque más grande dentro de esos interbloques es el de Provincias Unidas, porque tiene 18, el bloque más grande del PRO, UCR y MID tiene 12, que es el PRO. Y bueno, entonces eso era lo que querían, que fuera el fiel que desnivelara para ellos, pero bueno, sabían que les iban a contar las costillas y se la contaron con el pobre Schiaretti, que está reponiéndose una operación cardíaca, así que bueno, no juró todavía, veremos cuándo termina haciéndolo. Pero bueno, esto es política y esto es... Sí, Provincias Unidas no tiene una postura uniforme. Ya el antecedente de Provincias Unidas, que es Encuentro Federal, ya tenía también posturas bastante heterogéneas en relación a toda la paleta de temas que fue recorriendo la agenda parlamentaria durante el año, y se repite ahora con Provincias Unidas, donde tenés desde Capós y Núñez, que vienen del ala derecha del PRO, hasta Esteban Paulón de la centroizquierda socialista santafesina. Una especie de encuentro federal más extendido. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica.
Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y la semana pasada el Consejo de Mayo justamente llegó al final emitió su informe final de lo que fue el trabajo desarrollado a lo largo del año, todo un trabajo que viene todo de parte de lo que se avanzó a partir de la aprobación de la Ley de Mayo, la ley de bases justamente, y bueno, todo lo acordado y lo firmado con los gobernadores a posteriori. Bueno, de eso vino el Consejo de Mayo y de eso vino lo que terminó rubricándose finalmente, y la semana pasada se dieron a conocer una serie de iniciativas que se van a poner en marcha a partir del próximo año. Y entre ellas hay una que realmente resulta bastante interesante y ambiciosa, como es la de Ley de Libertad Educativa, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, exactamente, José. Quizás esta ley de libertad educativa pasó un poquito por debajo del radar, no fue la que recibió el foco de la atención, como si, por ejemplo, la reforma laboral o la ley de inocencia fiscal o la ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria. Pero es una ley importante, no es urgente, no es prioritaria, pero se va a empezar a trabajar a partir del mes de marzo, después de que culmine el periodo de sesiones extraordinarias, y lo que busca es cambiar de raíz las bases del sistema educativo tal cual lo conocemos, ¿no? Adaptando también el sistema a las reconfiguraciones y cambios culturales y tecnológicos en este siglo XXI. Está, bueno, regida por un decálogo de principios, ¿no? No sé si ya tenemos, ahí tenemos entonces en pantalla, bueno, estos principios como la libertad y la autonomía pedagógica por parte de cada una de las instituciones para decidir la orientación de los contenidos y el proyecto pedagógico en general, ¿no? Digo, esto puede traer algo de polvoreda o de revuelo en la comunidad educativa. Algunos temen de que las instituciones que son de gestión estatal puedan empezar a impartir contenidos de tipo religioso por, bueno, esta libertad que se le concede a las instituciones. En general no se habla ni de gestión estatal ni de gestión privada, para que puedan introducir cualquier tipo de contenido, más allá de los contenidos mínimos comunes, pero otros contenidos adicionales de acuerdo a su propia concepción e identidad cultural. Por ejemplo, el proyecto acepta y habilita a las instituciones a que puedan contratar y despedir personal de acuerdo a su propio ideario, ¿no? Y de convicciones ideológicas. Así que bueno, ese es un punto. El otro tiene que ver con la subsidiariedad, es difícil esta palabra, subsidiariedad del Estado, es decir, que el Estado tiene la función de garantizar el derecho, ¿no?, a enseñar y a aprender en todo el país, pero es una función que no reemplaza el rol privilegiado que tienen las familias como agente primario, ¿no?, y natural para impartir, para decidir el proyecto pedagógico de sus hijos, de sus trayectorias. Es decir, no reemplaza la función de las familias ni de los individuos en de lo que estamos hablando, ¿no?, del derecho a la educación. Bueno, decíamos esto, ¿no?, el rol preferente de las familias a la hora de decidir la orientación de los estudios de sus propios hijos, y también el concepto de educación abierta, ¿no?, como otro de los grandes pilares en los cuales se abreva esta reforma de libertad educativa. Esto quiere decir que se pueden articular sistemas de educación presencial con sistemas de educación a distancia o virtuales, que pueden ser excluyentes entre sí o pueden articularse. Y además tienen que tener una equivalencia. Es decir, que no es que valen más los contenidos que se imparten presencialmente que aquellos que se hacen en entornos digitales, ¿no? Ahora, Seba, ¿esto sí. lo podría determinar la institución directamente? O sea, sí. bien. Sí, la institución. Obviamente que hay mayores restricciones para los establecimientos que son de gestión estatal, donde se reafirma, ¿no?, el carácter gratuito, pero esto sí genera bastante preocupación en la comunidad académica, y es que en ningún lugar del proyecto, yo lo estuve repasando, se reafirma el carácter laico, ¿no?, que es, bueno, algo que fue una constante desde la época de Sarmiento hasta la actualidad, sí, con lo cual se podría llegar a retrotraer, de acuerdo a ciertas interpretaciones, a una situación pre-sarmientina, ¿no? Sí. Y de ahí... Sergio Romero, uno de los integrantes de la mesa chica de la CGT, sí, el hombre de la Unión de Docentes Argentinos, se refirió en esos términos a la iniciativa. Exactamente.
Pero bueno, una de las patas que sí creo que son necesarias y reúnen el consenso general tiene que ver con esta idea de la educación abierta, con una complementariedad entre la educación presencial y la educación de forma remota, a través de una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de las nuevas tecnologías educativas. Además, se introduce un sistema de evaluación estandarizada de contenidos a través de, un sistema de evaluaciones estandarizada, como decíamos, no solamente de los contenidos, sino también de los procesos educativos. Y esta es otra de las patas importantes, que es un sistema de formación docente continua, ¿no? Una carrera, digamos, que tiene 4 años de duración, que incluye prácticas profesionales y que además está dividida en 2 dimensiones. Una formación inicial vinculada a conocer los fundamentos de la profesión y los conceptos pedagógicos, y la formación especializada, que tiene que ver con la enseñanza de los contenidos mínimos comunes en cada una de las disciplinas y para cada uno de los niveles educativos. Esto tiene que ver con la educación básica, ¿no? La educación básica consiste en la educación inicial, la educación media y la educación primaria. Me estaba salteando la del medio, que es la educación primaria. Después también hay modificaciones, reestructuraciones en lo que tiene que ver con la educación superior. Pero antes de eso, vamos a algo que tiene que ver con lo que veníamos comentando sobre la educación abierta, que tiene que ver con que esta reforma habilita formas alternativas de enseñanza que se complementan con la educación en los propios establecimientos, que son la educación en el hogar, y esto va dirigido especialmente a las responsabilidades parentales o de los tutores que se hacen cargo de impartir y de enseñar estos contenidos a todo aquel estudiante en edad de escolarización. Y también la educación virtual, ¿no? Por supuesto, a través de plataformas tecnológicas que puedan facilitar procesos educativos de aprendizaje. Pero siempre la persona que acceda a esta educación alternativa, es decir, no en un ámbito formal de educación como puede ser una escuela yendo de lunes a viernes todos los días, tiene que acreditar estos saberes, tiene que acreditar estos aprendizajes a través de evaluaciones estandarizadas. Ahora sí, un elemento más que lo vemos en la siguiente placa vinculado a la finalización de la secundaria, y es la introducción del Examen Nacional de Educación Secundaria. Este es importante, se abrevia como ENES. Es una evaluación individual que es voluntaria, no es obligatoria, pero que sirve y mucho para, por ejemplo, evaluar los parámetros, dónde está parado el alumno una vez que termina, que concluye el ciclo secundario. Bueno, cuál es el cúmulo de conocimientos que tiene. Y también le sirve, por ejemplo, a aquellas instituciones de educación superior que tengan estándares de excelencia y que no admitan universalmente a todos los estudiantes, a ver cuál es el nivel que alcanzó ese alumno para ver si cumple con las condiciones de admisión. Y era una cosa que en general despertaba reproche o reparos en anteriores gestiones, justamente que no querían esos exámenes, y sobre todo que se revelaran detalles que a nivel del colegio, cosa que, porque podía conspirar contra la idoneidad que uno le pudiera adjudicar a los colegios, pero justamente al contrario, representa que, pues, si vos ves que en ese colegio tiene buen estándar, más conveniente. Y también es un parámetro para que los padres puedan evaluar en qué colegio, por ejemplo, se puede llegar a hacer un promedio del nivel que tiene cada institución. Entonces los padres pueden decidir a qué colegio mandan a sus hijos de acuerdo a cuál es el nivel de exigencia que ellos esperan de parte de esas instituciones. Son debates que generaron muchísimo ruido. No sé si te acordás, en la administración de Horacio Rodríguez Larreta, cuando desde el Ministerio de Educación se propuso un proyecto de esta naturaleza, ¿no? De exámenes que sean voluntarios, pero que den una pauta certera, que genera cierto nivel de competencia entre las instituciones y de meritocracia, ¿no? Por eso muchos sindicatos docentes, pusieron la guardia en alto porque no estaban de acuerdo con esa metodología. Los sindicatos docentes siempre están poco preocupados en la educación. Y otra cuestión beneficiosa, si se quiere, de este sistema es que daría elementos a las instituciones para apoyar a aquellos estudiantes secundarios que fueron destacados
para otorgarles, por ejemplo, becas y demás. Ese es otro de los elementos que se ponen en la balanza para evaluar la idoneidad de este proyecto. Pero hay más, ¿no? Porque en lo que refiere a la educación superior, para poder acceder, lo que se está exigiendo a través de esta reforma es que los alumnos hayan culminado hasta la última materia de la secundaria. Viste que ahora, si vos, por ejemplo, tenés libre 2 o 3 materias, podés empezar una carrera terciaria o universitaria en condición de alumno condicional. Bueno, esto se terminaría a través de esta reforma. Tenés que haber terminado hasta la última materia. Si eso implica empezar una carrera 6 meses más tarde, será 6 meses más tarde. Si eso implica empezar un año más tarde, será un año más tarde, pero no va a haber ningún tipo de excepcionalidad para aquellos estudiantes que no hayan concluido hasta la última materia de la secundaria. Y otro tema que va a generar muchísimo conflicto tiene que ver con el régimen de regularidad. Bueno, esto tiene que ver con el principio de evitar la deserción escolar, ¿no? Lo que se va a exigir es que se le va a mantener la condición de alumno regular a todo aquel alumno que apruebe hasta 2 materias por año. Viste que, bueno, mucho se discute sobre los alumnos que, van pululando por distintas carreras, pero no, se asigna un presupuesto por cada uno de los alumnos y nunca egresa, nunca aprueba materias. Y bueno, le sirve a las facultades para mostrar una matrícula que le permite después pelear mayor presupuesto, ¿no? Forma parte también de las discusiones por el presupuesto universitario que hubo hasta hace pocos meses atrás. Bueno, con este régimen de regularidad más exigente, aquel alumno que no aprueba, no importa las circunstancias, si no aprueba 2 materias por año, quedaría automáticamente expulsado del sistema universitario y tendría que empezar de vuelta el trámite para recuperar su condición de alumno regular. Y otro tema que también profundizaría, si se quiere, el debate, tiene que ver con que aquellas instituciones universitarias que tienen cursos de nivelación o ciclos de nivelación para el ingreso, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, que tiene el ciclo básico común, tienen que ofrecer alternativamente un curso de ingreso, un examen de ingreso directo. Es decir, para poder evitar tener que que no, si querés no... claro, para pasar directamente a la carrera sin tener que estar un año rindiendo las materias del CBC. Me parece importante para aquellos alumnos que ya tienen el nivel y tienen condiciones suficientes para afrontar la exigencia de las carreras universitarias, ganan un año, no tienen que mezclarse con otros alumnos que quizás bien arrastran mayores deficiencias que no fueron satisfechas en los niveles precedentes de la educación básica. Y por último, esto también genera mucha atención de parte del Gobierno Nacional, que tiene que ver con las auditorías, ¿no?, de control administrativo, y se establecen mecanismos de control tanto interno, es decir, de parte de cada una de las universidades, para establecer la transparencia de los recursos y el gasto en general, como por parte de organismos que se dedican a eso, como la CIGEN, la AGN y también agencias del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Y por último, y ahora sí ya como para ir concluyendo, hay distintos parámetros de financiamiento. Hasta ahora la mayor ponderación del financiamiento venía del lado de la matrícula, ¿no?, de la cantidad de estudiantes que podían demostrar cada una de las universidades o carreras. Bueno, ahora eso tiene cierto límite, hasta un 75% se pondera el proporcional a la matrícula, ¿no? Está ajustado a la cantidad de estudiantes de forma equivalente. Después tenés un 20% del financiamiento que se asigna ponderando el desempeño de cada universidad. Por ejemplo, se mide, por ejemplo, la cantidad de egresados o la cantidad de promocionales que egresan en áreas que son estratégicas definidas por el Gobierno Nacional. Los bajos índices de deserción, por ejemplo, también es otro de los parámetros de rendimiento que se miden para asignarle mayor presupuesto a una institución que a otra. Y por último, un 5% remanente que tiene que ver con los programas de mejora institucional que define el Ministerio de Capital Humano. Claro. Interesante, realmente interesante. Bueno, acá noté algunas cuestiones. Digo, esto obviamente la cuestión del financiamiento, eso va a despertar
reparos justamente de los sectores de las universidades, entiendo. Y en el caso... Sí, sobre todo aquellas que tengan mayores niveles de deserción, ¿no? Claro. Que a veces, por ejemplo, hay universidades que albergan una gran cantidad de estudiantes, pero las trayectorias a veces se dilatan en el tiempo y eso genera algunos desajustes, En ¿no? sociales, sobre todo. En sí, humanidades, en ciencias humanidades, sociales, puede ser. Sí. Ujú. Está el tema del mínimo de 2 materias aprobadas, es una, bueno, no sorprende, porque el gobierno siempre remarca el tema de, bueno, los estudiantes crónicos. No además, solo este gobierno, muchos han obvio. puesto énfasis No, en además esto. hay datos concretos que prueban que esto es así. Sí, digo, ahí por ahí es, bueno, se puede discutir en todo Claro, pueden caso. haber algunas circunstancias particulares, algún alumno que tuvo una tragedia familiar y por eso Sí. tuvo que interrumpir su trayectoria universitaria. O la salida laboral también. En términos generales, hay un criterio de justicia en ese sentido, porque se está asignando presupuesto para que un alumno no estudie o no haga los esfuerzos suficientes para aprobar materias. Sería injusto, pero hay también situaciones particulares Que que tienen que ser generan, al atendidas, contrario, injusticia. Sí. Esto habría que ver, esta ley, que es muy interesante. A mí me parece que está muy buena aparte para debatirla, seguramente, Sí. porque bueno, si hablamos Sí, de obviamente. cuestión de educación. Esto tendría que tener, obviamente, la educación es potestad de los distritos, así Sí. que habría que ver, tendrían que adherir las provincias justamente para... aunque esto, bueno, es para la enseñanza nacional, no, igual tienen que adherir, justamente porque habrá universidades obviamente nacionales, pero bueno, esto es a nivel general, desde primaria hasta terciario. Así que habría que ver cómo... Sí. Hay muchos puntos que van a generar conflicto, que generan rispidez. Ya a partir de que se empezaron a leer los trazos gruesos de esta reforma, digo, por ejemplo, la libertad que van a tener las instituciones educativas para definir el perfil del programa de estudios, bueno, flexibilizando un poco el diseño de la propuesta pedagógica, eso ya genera resquemores. En la primera parte justamente del proyecto, justamente que es la que hacías referencia, es la que se escucharon algunas voces ya críticas alertando sobre, bueno, esas libertades, me parece que, o les parecían a quienes criticaban que eran demasiado excesivas. Sí, como la formación, que siempre los docentes dicen que tienen muchos turnos por bajos salarios y que no tienen tiempo para formarse. Claro. Que a ellos les gustaría formarse más, que les gustaría tener mucho más cursos, pero que bueno, no tienen la posibilidad Bueno, con esta propuesta se eleva la vara, ¿no?, de la formación docente, se hace más exigente también la carrera docente y eso va a elevar también la calidad de los recursos humanos, ¿no? ¿No hace referencia este proyecto a exámenes a docentes? No lo viste, por lo menos, ¿no? Sí, está dentro del programa de formación de evaluación docente continuo. Continuo, Sí. Ahí está, bien. Exactamente. Bueno, interesante, porque aparte... Una actualización de los saberes, porque también va cambiando a lo largo del tiempo. Absolutamente, claro. Y más ahora, donde, bueno, la cuestión tecnológica, todos los avances de la tecnología y de la vida digital, bueno, que les pasa a muchos docentes que están con menor conocimiento en muchas materias con relación a quienes son sus estudiantes, que enseguida lo detectan y abusan de esa relación inversa. Y permitime agregarte un dato, que con este proyecto además se propone la creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que va a ser el encargado de supervisar, ¿no?, estos procesos de formación docente. Claro. O sea que se institucionaliza esta idea de jerarquizar la formación en la carrera de docente. En la ciudad de Buenos Aires se realizó hace unos años, que también trajo mucha polémica, con la UNICABA, la Universidad de Formación Docente, y al final terminaron conviviendo, si mal no recuerdo, los dos sistemas, ¿no? El que se venía estableciendo, el que está determinado por ley, y la UNICABA. Pero bueno, el debate fue en la legislatura porteña, recuerdo que fue muy, pero muy intenso. Sí, siempre tenés mucha inercia sindical, resistencia También frente a cualquier tipo de cambio que genera la sensación de que están amenazando algo del statu quo, en el cual Una eso tendencia. siempre genera movilización en las bases más sindicalizadas del mundo docente, donde no todos tienen el mismo pensamiento también, ¿no? Está bastante diversificado. Por eso decía la referencia de que siempre se ponen en guardia, defendiendo intereses, obviamente, que tiene sentido esa defensa que hacen muchas veces los sindicatos, pero bueno, en definitiva lo importante es, bueno, que no hacer corporativismo y estar abiertos, mente abierta, nada menos que
en un ámbito como el educativo. Llegaron los datos, los detalles de lo que va a ser, ahora vamos a hacer un repaso de lo que va a ser la conformación de la comisión que va a arrancar ahora a partir de las 16, la comisión de presupuesto de Hacienda. Vamos a nombrar a los diputados de La Libertad Avanza que van a estar en la misma: Lisandro Almirón, Mónica Becerra, muchos nombres nuevos, Berti Venegas Lynch, Facundo Correa Llano, está también sí, Silvana Giudice, Alfredo González, Diego Harfield, el ex tenista, Gerardo Wesen, Lilia Lemoine, María Laurena Massicín, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio, Francisco Morquio, ex pro, Julio Moreno Ovalle, después está Claudia María Paladino, no, esta es de Unión por la Patria, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, va a estar también, y después están Adrián Ravier, Laura Rodríguez Machado, y están también, por último, César Strefinger y Carlos Zapata, son los que van a estar de parte de La Libertad Avanza. Ahí vemos imagen. Arranca a las 16, está convocada, falta todavía, pero va a arrancar pasada las 16 seguramente. De Unión por la Patria van a estar Cristian Andino, hay muchos nombres nuevos, obviamente, de nuevos diputados, Gustavo Bordet, Sergio Casas, Carlos Castañeto, va a estar también Andrea Freites, Itay Hackman, tardo en decirlo porque están todos mezclados, Ana María Ianni está también Guillermo Michel, el ex titular de la aduana, ¿no? Jorge Mucdice está también, Claudia Paladino, está Luciana Potenza, Ariel Rayenberger, está Agustín Rossi, está también Sabrina Selva y Julia Estrada y Victoria Tolosa Paz, y por último Pablo Shetlin, son los que integran esta 18, comisión. ¿no? De Unión por la Patria. 18 de Unión por la Patria. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos repasando los que van a integrar esta comisión y otros detalles de lo que será esta semana muy intensa. Pausa y ya volvemos. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con plenario y ya estamos en el horario de lo que va a ser la reunión, la primera reunión de comisión del periodo extraordinario. Es la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, que ahí la vemos parada en un vértice del cuadrilátero de mesas, ahí la vemos y todavía no arranca, así que rápidamente nos vamos hacia nuestra colega Daniela Romero, a quien saludamos ya mismo. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, y sabemos que vos venís con uno de los temas grosos de este periodo extraordinario, justamente, así que te aclaramos. Si arranca la comisión, que no creo que arranque ya, nos vamos inmediatamente a ella porque tiene prioridad, sí. Pero nuestra prioridad ahora sos vos y así que vamos a vos. Sí, conozco las reglas, así que está perfecto. No, yo decía, justo traje un tema que probablemente se vaya a debatir en esta comisión, ¿no? Eventualmente. Claro. Que es, bueno, uno de los temas centrales dentro del temario extraordinario tiene que ver con este nuevo Código Penal. Todavía no se dio a conocer, como sucede con el caso también de la ley de glaciares, ¿no? Dentro de los proyectos que el gobierno anunció que iba a enviar a extraordinarias, pero todavía no conocimos. Lo cierto es que este nuevo Código Penal se viene trabajando hace mucho y todavía quedan definir algunas cuestiones centrales, como más que nada, por ejemplo, lo que tiene que ver con la figura del femicidio, con lo que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que son dos temas que generaron todavía que se demore, ¿no? Dar la letra final de este proyecto, que asoma a tener más de 900 artículos, realmente va a ser muy extenso, que tiene también como punto principal, obviamente, el agravamiento de penas y de ahí el conflicto por eliminar la figura del femicidio, porque si la idea, la filosofía de la exministra Patricia Bullrich va en línea con agravar las penas, bueno, la figura del femicidio justamente lo que hace es implicar un agravamiento, por ende hay todavía ahí una cuestión técnica e ideológica, ¿no?, que resolver para poder ir en línea con esta premisa principal. De hecho, ahí estamos viendo, traje algunos de los delitos que incluye. De hecho, pornografía infantil es un tema que no está tipificado tal cual, pero sí es cierto que tiene una pena de 3 a 6 años. Se habla directamente de quien divulgue este tipo de contenidos. Acá se van a introducir un montón de categorías nuevas, también en línea con cuestiones de ciberdelitos y más de la modernidad, como para incluir también eso. Yo creo que principalmente lo que tiene que ver con el agravamiento de penas va a ser la esencia, ¿no? El homicidio simple que hoy actualmente es de 8 a 25 años, va a ser de 10 a 30 años. El homicidio agravado va a ser perpetua. Claro. Y no quiero dejar de escapar este detalle. Yo creo que una de las cuestiones más fuertes de este nuevo Código Penal que quiere presentar el gobierno es que la cadena perpetua va a ser perpetua. Es decir, ya no va a haber un límite temporal para la perpetua. Va a ser, en lo que dice un brief que circuló, es para siempre. Realmente va a implicar un cambio sustancial en cómo se lleva adelante, ¿no?, el sistema penal en la Argentina. Así que, y agrego, bueno, también nuevos supuestos para el homicidio agravado. Vamos a la siguiente placa rápidamente. También se eliminan cuestiones se propone la imprescriptibilidad de lo que se llaman delitos especialmente graves, dentro de los cuales se incluye homicidios agravados, delitos sexuales, materias de abuso sexual infantil y corrupción de menores, trata de personas y secuestro, extorsión y terrorismo y narcotráfico, ¿no? Acá,
podría llegar a entrar incluso la corrupción. Es un tema que todavía se sigue debatiendo y no hay una confirmación oficial, pero la idea es que la corrupción también forme parte de los delitos imprescriptibles. Sí. Después, con respecto del cumplimiento de la condena, perdón, de la pena, lo que busca hacer acá el gobierno es limitar la ejecución condicional que se aplica cuando la pena es de 3 años, ¿no? Que eso es lo que ellos creen que fomenta la puerta giratoria. Básicamente vos tenés 3 años, no tenés que cumplir la pena, sino que se te puede llegar a agregar si vos cometés otro delito con otra condena, ¿no? O sea, esa es un poco la lógica para cuando justamente la pena es de 3 años. Lo que busca hacer este proyecto es limitar la posibilidad de que se pueda acceder a esto cuando se trate de robos agravados, portación ilegal de armas, tenencia de armas de guerra sin autorización legal y estragos agravados cuando hubiere peligro de muerte o para un archivo público. Con respecto a la liberación anticipada, que también es otra cuestión, no sé si decirle beneficio, pero es una cuestión de cómo funciona para no poblar a las cárceles. Se van a modificar estos supuestos para que no puedan acceder a la liberación, a la libertad anticipada por buena conducta cuando se trate de personas condenadas por delitos de homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas o delitos dolosos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de su cargo o función. También otras cuestiones centrales que quise agregar, obviamente que esto es un brief porque va a ser una reforma muy larga, pero que me parecían interesantes, es la ejecución de las condenas para que el tribunal correspondiente desde que el tribunal correspondiente rechace el recurso extraordinario, vos aplicás un recurso extraordinario, te lo rechaza el tribunal, podés ir a hacer un recurso de queja a la corte, bueno, no. Ya va a empezar a aplicar la condena cuando te lo rechace el tribunal inferior, el recurso extraordinario. Se pierde la jubilación de privilegios y el mandatario, si el funcionario público es condenado Daniela, por cualquier nos delito. vamos a la